42 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a los asambleístas Natalie Morillo de ADN y Jorge Peñafiel de Construye. Les invitamos para hablar sobre las tareas que cumple la Asamblea Nacional en la última etapa de este periodo legislativo. Uno de ellos, el por qué. Hay que explicarle al país por qué no se ha podido dar paso a la fiscalización a los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que contra ley expresa fueron patrocinados por un movimiento político y así llegaron al Consejo de Participación Ciudadana. Pero antes, luego de darles la bienvenida, quisiera averiguarles si ustedes fueron parte o presencialmente o vía telemática de la sesión solemne que se ha hecho un escándalo esta semana en Esmeraldas, en donde terminó en una farra, y por ahí hay testimonios de los propios asambleístas de la Revolución Ciudadana. Sí, hubo unas botellas, pero nada más, se amenizó, y eso fue posteriormente, nada tiene que ver con la sesión. Quisiera empezar con Natalie Morillo. Ustedes no estuvieron en Esmeraldas, ni directa ni indirectamente por Zoom. Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Jorge, a toda la audiencia que nos está viendo y sintonizando a esta hora en Radio Democracia. No, nosotros no fuimos. Sabíamos justamente que era un show por parte de la Revolución Ciudadana, un espectáculo más de los que están acostumbrados a hacer, y mucho más teniendo en cuenta que estamos en una etapa de campaña electoral y donde se evidencia una vez más que fueron a burlarse del dolor de los damnificados y de las personas perjudicadas justamente por el derrame del petróleo en Esmeraldas. Fueron a despilfarrarse, porque por más de que digan que no se les pagaron los viáticos a los asambleístas, sí hubo viáticos para el personal administrativo de la Asamblea Nacional. ¿Cuánto se gastó en logística? ¿Cuánto se gastó en el personal de comunicación que se trasladó, en el personal de protocolo que se trasladó en las áreas administrativas? Así que es lamentable que hayan utilizado el dolor de la ciudadanía para hacer sus farras. Ya vimos en un penthouse cómo estaban bebiendo, y luego lo que tratan de decir es que esto fue después y que era una reunión amena en la que estaban cenando. Lo que usted dice realmente compagina con lo que se pudo ver, una fiesta en un penthouse en Esmeraldas, mientras ayer el gobernador de Esmeraldas decía que uno de los que menos ha colaborado frente al derrame y frente a las inundaciones, deslizamientos de tierras, es el alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, invitando como anfitrión de una fiesta, pero no atienden a los damnificados, a los golpeados por esto. ¿Qué significado tiene eso, Natalia? Es el significado de la indolencia, lo que prima en la Revolución Ciudadana y entre sus aliados. Justamente, Miguel, una gran razón lo que usted dice. Ya lo habían señalado incluso los asambleístas de la Revolución Ciudadana, quien tratando de limpiar lo que la embarraron, decían que ellos no organizaron esta reunión en el penthouse en Tonsupa, sino que fue una invitación por el alcalde de Esmeraldas, un alcalde que debería estar preocupado por los ciudadanos. Está preocupado por atender a la Revolución Ciudadana con licor, con cerveza, con whisky, en una mega farra, en lugar de trasladar estos recursos tal vez a las necesidades que tiene la ciudadanía y los esmeraldeños en este momento. Bienvenido al asambleísta Jorge Peñafiel de Construye. Usted tampoco estuvo ni en la reunión ni en la fiesta. Bueno, muy buenos días, mi querido Miguel. Un saludo, Natalie, un saludo a la audiencia. Un gusto, como siempre, estar aquí junto a la audiencia de EXA y de Radio Democracia. No fui. No me llamó la atención realmente formar parte de un show, ¿no? De un espacio que se pretendía utilizar para la campaña electoral. Evidentemente eso, en el caso de que se hubieran mantenido las cosas así, es decir, que se hubiera dado la reunión de manera presencial y solamente física, yo hubiera recibido evidentemente el descuento por no haber ido a la sesión debidamente convocada. Pero para la ciudadanía un poco comprenda la situación y cómo se dieron los hechos. A 5 minutos
de darse inicio a la sesión, abre la señora presidenta de la Asamblea Nacional la posibilidad de que sea vía Zoom. ¿Que no tenían quórum? No tenían quórum. Es decir, físicamente no había la mitad más uno de los asambleístas presentes en Esmeraldas. Y lo que se suscita es que se vista esa realidad, abren la posibilidad de entrar por Zoom. Y paradójicamente yo estaba trabajando en mi oficina. Y claro, el momento en que llega la convocatoria para poder entrar vía Zoom, yo ingresé vía Zoom precisamente para participar de la sesión y dar algún elemento, ¿no? Ese es un elemento, un tema, un dato interesante, porque la ciudadanía tiene que comprender que, y aquí hay que decirlo claramente, las convocatorias a las sesiones de la Asamblea Nacional son una convocatoria. No puedes modificar la convocatoria. Al menos 48 horas antes, de hecho, de darse la sesión. Y en este caso fue modificada 5 minutos antes, ¿no? Un elemento, un dato allí, no sé, de mi parte, yo lo he dicho en varias ocasiones, eso para mí ha sido un show, eso es una utilización burda de las facultades legislativas y de la administración de la legislatura para hacer campaña. Y eso no me gusta, no participé y simplemente formé parte del grupo de asambleístas que estuvo presente en Zoom, porque de alguna manera también es mi obligación atender evidentemente las realidades legislativas que tenemos que atender como legisladores, ¿no? ¿Y qué siente el haber visto, el haber conocido desde Quito hacia Esmeraldas, que los asambleístas luego estén en una gran farra, invitados por el alcalde de Esmeraldas, que ayer nomás el gobernador reclamaba que él no ha estado presente, no han asistido al COE provincial, el COE que convoca la prefecta de Esmeraldas, y ausentes algunos alcaldes, entre ellos Vico Villasís de Esmeraldas, en medio del dolor, la angustia, el derrame de petróleo, las inundaciones, los deslizamientos de tierras. ¿Cómo entender esto? Bueno, es penoso, ¿no? Es penoso la forma en la cual se engaña a la gente. Por un lado salen en medios de comunicación hablando de que todos están atendiendo las emergencias, ayudando, aportando, con todo su aval, su capacidad, su entereza. Pero el rato del rato, cuando efectivamente están ya tras las cámaras, apagados los micrófonos, apagadas las cámaras, están farreando. Y eso es lamentable. De mi parte, yo un poco conozco ya la realidad, cómo funciona, al menos esta asamblea, cómo se ha venido dando. Y esto no es nuevo, ¿no? Esto ha pasado en algunas de las visitas que han hecho los asambleístas, ¿no? Y que se convocan en ciudades que no son Quito. ¿Está acostumbrado a las farras? O sea, la Asamblea Nacional tiende a, después de las sesiones, irse a dar una vuelta, irse a conversar, irse a tal vez, ahí sí habría que preguntar exactamente, pero también farrear. En fin, de mi parte, yo muy ajeno a esas realidades. Creo que es irresponsable, además de que no es justo con la gente de Esmeraldas. La gente de Esmeraldas no tiene agua, está padeciendo de desamparo, está padeciendo de falta de alimentos, está padeciendo de la destrucción, incluso ahora con las inundaciones más todavía. Además del derrame y todas las circunstancias que vivieron por ese tema, están padeciendo mucho. E ir allá a reírseles en la cara frente a una botella de whisky me parece una grosería. Y mucho peor si es todavía hecha por el alcalde de Esmeraldas. Bien, quisiera pasar a otro tema más halagador para el país, sobre las tareas que debe cumplir la Asamblea Nacional, más allá de las farras y las fiestas en medio de la campaña electoral. ¿Por qué la Asamblea, por qué el Consejo de Administración de la Legislatura no da paso a la fiscalización? Porque la Asamblea tiene dos tareas fundamentales: legislar y fiscalizar a quienes violaron ley expresa, eso en el ámbito legal, pero en el ámbito político, ¿por qué no viabilizar un juicio político a los ex consejeros de la Liga Azul, que la gran mayoría, salvo una, Nicole Bonifaz, que sigue allí en el Consejo, fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Por qué no se puede fiscalizar, asambleísta Natalie Morillo?
Porque es evidente que la Asamblea se encuentra secuestrada por la Revolución Ciudadana, ya lo hemos visto. Protegen a delincuentes como a Wilman Terán, recordemos quienes le salvaron en el juicio político, y en cambio a quienes es evidente, quienes están también dentro de esto, hemos visto los chats develados, hemos visto el trabajo investigativo, el gran trabajo que hace la Fiscal General del Estado en contra de los ex consejeros y la consejera actual del Consejo de Participación Ciudadana, de la Liga Azul, que todo el mundo lo conoce. A ellos quieren igual salvarlos nuevamente y no dan paso al juicio político que impulsamos como bancada de ADN. Es lamentable, es vergonzoso, pero ¿qué se puede esperar si tenemos a una asamblea, a una presidenta de la asamblea que días atrás entrega también nombramientos provisionales a dedo a su círculo cercano, sin dar explicaciones, sin transparentar de qué manera se realizaron los procesos, y de esta manera también pretenden bloquear esta investigación que se sigue ya en la parte de justicia y que nosotros también la queremos llevar a la parte política, que es la Asamblea Nacional? Hemos sido todos testigos, se han develado los chats, hemos visto cómo hablaban con la rana René, de cómo se iban a feriar, de cómo iban a meterle las manos a la superintendencia de bancos por el tema de lavado de activos, a nuestras bases de datos de los ecuatorianos. Además, también cómo hablaban de enviar la terna durante el periodo de enero, mientras que el presidente iba a estar en licencia y Verónica Abad iba a estar supuestamente en el cargo, iban a enviar la terna del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque ellos saben que en la justicia quieren tener ahí el poder para poder limpiar a todos estos prófugos y sentenciados. Ya tenemos a prófugos en México, en Venezuela, en Bélgica, y aquí a un sentenciado que por las evidencias que se están realizando ya mismo le cae otra sentencia por la reconstrucción de Manabí, como es Jorge Glass. Esto depende del CAL, no se dio paso. ¿No hay manera de tratarlo en el pleno de la Asamblea? Lamentablemente quien pasa el proceso es justamente que tiene que pasó por la unidad de técnica legislativa y luego pasa al CAL, pero lamentablemente no pasó. Antes de pasar al CAL tiene que pasar para ver cuáles son los requisitos y si se cumplen o no. Nosotros vamos a insistir nuevamente, no vamos a permitir que esto quede en la impunidad, porque esa es la bandera de la Revolución Ciudadana, la corrupción y la impunidad, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Asambleísta Jorge Peñafiel, ¿por qué no se puede fiscalizar a los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana de la Liga Azul? Por la agenda de impunidad, mi querido Miguel. Es lamentable cómo esta agenda de impunidad trabaja como un pulpo. Por un lado, tienen sus alfiles funcionando en el Consejo de Participación Ciudadana desde hace ya algunos, yo diría, tal vez calculando un par de años ya. Y por otro lado tienen sus generales trabajando en la Asamblea Nacional, otros trabajando en las entidades autónomas del Estado. Y así se filtra la agenda de impunidad a través de las funciones y facultades ordinarias de las instituciones. La Liga Azul ha sido el ejemplo más claro del impulso de una agenda de impunidad y corrupción, yo creo sin precedentes. No solamente que saben conjugar el verbo esconder, el verbo delinquir, el verbo mentir, el verbo evadir, huir, muy bien, sino que utilizan los alias, las formas más viles con las cuales se pretenden esconder sus identidades. Utilizan aplicaciones escondidas, nombres falsos, alias y demás. O sea, verdaderamente estamos ante un grupo que funciona tal como funcionan las grandes, funcionaban las grandes mafias que funcionaban en Italia. Eso está clarísimo, no cabe duda. Ahora,
esa estructura incluso funciona. Con audacia, cuando en los chats se ve que agarra lo que hay en la superintendencia de bancos. Por el momento, hasta... Agarra lo que hay hasta que podamos tener el poder, ¿no? Claro. Hasta que podamos ya tener un poco más de poder, porque ahí agarran un poco más. Activos. Además del lavado de activos. Es que realmente uno se pone a leer esos chats y se da cuenta, o sea, es como cuando tú te das cuenta que nunca fuiste bienvenido en la fiesta, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que llegas a una fiesta en la cual no eres bienvenido, todo el mundo te queda viendo mal. Así me siento yo leyendo esos chats. Entre tanto, yo diría, personaje oscuro, ni uno se salva, pero ni uno. Es una barbaridad. Desde los prófugos sentenciados, quienes están en el extranjero, pasando por los que están presos, pasando por los que están actualmente investigados y terminando por quienes forman parte de esta dinámica, escondidos tras unas aplicaciones seguras supuestamente, alias y demás. O sea, una vergüenza realmente. Y no se fiscaliza, porque todo forma parte de lo mismo. Porque allí en la Asamblea Nacional, ese grupo político precisamente es el que impulsa la agenda de impunidad. Aquel que quiere que todos los actores que son representantes de ellos, o que fueron representantes, o que tienen la autorización para representarlos, estén protegidos por encima de la ley. Por encima de la ley. Entonces, ahora es el juicio político. Ya lo hicieron con Wilman Terán, bien decía Natalie. Yo le seguí el juicio político a Wilman Terán porque sabía que formaba parte de toda esta agenda de impunidad y criminal. Y ahí sí, sin ningún empacho poder decirlo, porque es criminal. Y eso es una vergüenza para la Asamblea, porque finalmente aparece la imagen de la Asamblea protegiendo la impunidad y consagrando la supuesta inocencia de quien está ya, tiene 2 sentencias en la justicia ecuatoriana. Así es una vergüenza. Es una vergüenza para los miembros que votaron en contra de seguir el juicio político en el CAL. Y ahí sí hay que decir nombres y apellidos, ¿no? Yo personalmente creo que algunos miembros del CAL valen la pena, pocos, pero realmente el CAL en su mayoría es parte de la agenda, ¿no? Es parte de la agenda, es una pena. No obstante... Dirigido por la presidenta de la Asamblea. Es que es la presidenta de la Asamblea, pues, ¿no? Ella es la que dirige el CAL. Y además es parte del movimiento Revolución Ciudadana, que tiene en sus filas, ya sabemos a quiénes, ¿no? Bueno, hablemos ahora si hay la posibilidad de que esto se retome, el juicio político, o va a quedar ahí enterrado. No, sí, nosotros vamos a volver a presentarlo. Hay todas las evidencias, justamente como lo señala Jorge, más allá también del tema de lo que ya se ha mencionado de la parte de la justicia, de meterle la mano a la justicia, al lavado de activos, como decían ellos que querían esa dirección. Hay que recordar aquí también que ellos están en un proceso penal que también nosotros como ADN, algunos asambleístas, denunciamos penalmente a los consejeros, a los ex consejeros y a la consejera actual, porque recordemos que se arrogaron funciones el pasado 22 de enero, justamente en la designación del superintendente de bancos, porque recordemos que desde el año pasado tenían que haber posesionado a Roberto Romero y no lo hacían. Así que cuando hicieron esta maniobra, que ustedes recordarán que justamente fue con Eduardo Franco Loor, cuando llegó al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana, hicieron estas sesiones y ahí le hicieron a un lado a Roberto Romero y ellos dijeron que el superintendente de bancos era Raúl González. Pasaron incluso de manera inmediata. La asambleísta que estaba en ese momento presidiendo el legislativo, que es Esther Cuesta, ella les convocó para posesionar a Raúl González, arrogándose funciones, porque incluso ya la Corte Constitucional había emitido una resolución señalando quién era el superintendente de bancos y era Roberto Romero. Lamentablemente vemos cómo ellos no respetan la institucionalidad y por eso está tan viciadas ciertas instituciones públicas, porque dejaron manoseando al sector público, lamentablemente, y es lo que nosotros necesitamos en este momento, limpiar, depurar
funcionar y que realmente ya no se siga metiendo la mano a ninguna institución y que cada institución trabaje de manera técnica en la misión que tiene y no bajo el objetivo de una bandera política o una ideología de un movimiento partidista, en este caso de la Revolución Ciudadana. Asambleísta Jorge Peñafiel, ¿debe insistirse en este juicio a los claro que sí. Miembros del Consejo de Participación Ciudadana de la Liga Azul? Claro que sí, no me cabe duda. Así lo archiven 10 veces, hay que presentarlo 11 veces. O sea, realmente no puede ser que miembros del Consejo de Participación Ciudadana no solamente tengan agenda política, y ya lo vimos no solamente con los miembros de la Liga Azul, sino con otros miembros, porque ya han cambiado 18 consejeros. Han sido destituidos y han sido posesionados. Esa es la agenda política que funciona en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Algo que no tiene sentido porque la ingeniería de la Constitución, en principio, busca que la participación ciudadana sea legítimamente ciudadana. Y lo que vemos es que el Consejo de Participación Ciudadana no ha servido para eso, sino solamente para controlar la designación de autoridades, lo cual nos hace en este momento ya pensar en una reforma profunda de la eliminación verdadera del Consejo de Participación Ciudadana, eliminar ese bodrio de la democracia, ese aborto de la república, porque la participación ciudadana no puede institucionalizarse. Tiene que ser absolutamente legítima. Ya vemos cómo funcionan las agendas de impunidad, las agendas políticas, para poner y quitar autoridades. Pusieron también Mario Godoy, no nos olvidemos, yo le tengo puesto juicio político al señor Godoy, porque el señor Godoy también es un personaje oscuro de la política nacional. ¿Y qué ha pasado del juicio? Está en proceso. Esperemos que la Comisión de Fiscalización haga la convocatoria para ya dar inicio a la sustanciación del juicio, pero está presentado. Es decir, claridad, objetividad, profesionalismo es lo que necesitamos en el país. Finalmente llevarle al país a que la participación ciudadana sea legítima, sea verdadera, funcione, no a través de una institución porque termina siendo cooptada por la política, sino a través del ejercicio real de la ciudadanía en las calles, a través de las organizaciones ciudadanas. Y claro, la política también tomar su lugar. Que los acuerdos políticos sean los que pongan las autoridades de control en el país, de tal manera que al final del camino el tema termina siendo una decisión de la Asamblea Nacional. Esa es mi opinión, además de otras reformas políticas que tienen que realizarse en el país, pero la sustancial, la columna vertebral es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Usted participa, Natalie, de la eliminación del Consejo, este organismo que solo ha servido para tomarse los organismos de control. Y por otro lado, mientras no dan paso a este juicio político, ¿por qué no posesionan a los vocales suplentes del Consejo? Porque mientras rige el Consejo, habrá que integrarlo. Gracias por la pregunta, Miguel. Y bueno, ¿cómo no estar de acuerdo con esto? Incluso el presidente de la República, Daniel Noboa, ya ha señalado que en la constituyente que está señalando que va a existir en el caso de ser reelegido, se va a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto ya es un hecho que va a estar en la nueva Constitución. Eliminar este órgano que lamentablemente no ha servido para nada, únicamente ha sido utilizado por la Revolución Ciudadana para poder poner a dedo a las autoridades de los organismos de control, porque es donde les quieren tener. Incluso por eso recordemos que tenemos a un campanero desde Bélgica, como es Rafael Correa, quien anuncia cuando van a existir allanamientos, porque claro, tienen a personas que están infiltradas y les avisan cuando se van a realizar estos operativos. Así que es necesario, una vez más, como lo señalo, la transparencia, la depuración en ciertas instituciones y asegurarle a todos los ecuatorianos que nos están viendo y nos están escuchando en este momento que el presidente Daniel Noboa ha señalado que en la Constitución nueva no va a existir este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que realmente no hace nada. Más bien tenemos ahí consejeros, tenemos a personal que está recibiendo un sueldo sin haber hecho nada. Tenemos tenemos procesos pendientes, por ejemplo,
el proceso de la fiscal general del Estado. También ellos quieren, los de la Revolución Ciudadana me refiero, quieren meterle la mano también a este proceso, a este concurso, para poder tener un fiscal hecho a su medida, para poder liberar a el corrupto y sentenciado que se encuentra en La Roca, como es Jorge Glass, y poder darle alivio y que pueda regresar el prófugo mayor que se encuentra en Bélgica. ¿Y por qué no se posesiona a los consejeros, por lo menos mientras subsista que funcione a cabalidad el Consejo de Participación? Lamentablemente porque no hay voluntad política, que es lo que hemos visto, y lamentablemente así sucede no solamente en la Asamblea, sino también en otros órganos de control. ¿Por qué no, asambleísta Peñafiel, por qué no se posesiona, en contraste con esto que sucede con la negativa a enjuiciar políticamente a los exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué no se posesiona a los suplentes para que funcione al menos mientras subsista el Consejo de Participación? Porque no los pueden controlar todavía, o al menos no hay seguridad en la posibilidad de control. La democracia, si no controlo, no posesiono. Exactamente. Por eso es que es tan lamentable la situación en la que se encuentra el Consejo de Participación Ciudadana. Todos los miembros, desde el primer miembro del Consejo de Participación Ciudadana, que me parece que fue el cura Tuárez en este nuevo periodo, en este nuevo proceso de selección a través de votación, porque antes se los elegía de otra manera, han sido controlados, han sido manejados, han tenido un interés político, han tenido un partido detrás, han tenido un interés más allá de su ejercicio de participación ciudadana. Y entonces, si no se puede controlar por parte de las fuerzas políticas, no los van a posesionar. Y si es que llegan a un acuerdo para ser controlados, o de alguna manera a un acuerdo de trabajo conjunto, manejar una agenda, ahí serán posesionados. Para mí es absolutamente claro eso. Y eso pasa desde la clase política en general, no solamente de uno o de otro partido. Esto es un tema que ha venido sucediendo, y ese es el verdadero problema que tiene nuestra democracia. Porque las instituciones de control, aquellas autoridades de control, responden a intereses políticos que pueden ser de uno, de varios o de un acuerdo político que está representado en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces cambian uno de las fichas, se va uno, se les mueve todo el escenario y comienzan los problemas a readecuarse. Ahora, la Liga Azul está prácticamente está fuera, no tiene representación, pero no quieren formar parte nuevos miembros, posesionarlos debidamente, darles el espacio. Los que están allí actualmente están esperando. Vemos también cómo el Consejo de Participación Ciudadana, que está liderado ahorita por el señor Fantoni, está esperando a ver quién gana en las elecciones. Perdóneme, ya tenían que haber seguido adelante con los procesos para elegir a las autoridades que faltan. Hay como 4 o 5 procesos. Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo, Fiscalía General. El CNE. Es decir, y no lo hacen porque quieren esperar a ver quién gana. O sea, perdóneme, ese tipo de actitudes, por eso es que hay que eliminar esa entidad, para que la gente deje de utilizar esos espacios y esos cargos para negociar políticamente. La impunidad, que es lo que siempre hemos dicho. La impunidad. El espacio para poder hacer lo que quieran con impunidad. Eliminarlo es una necesidad absoluta, inmediata, urgente. Si es que está dentro de la nueva agenda de la Asamblea Constituyente, ojalá se dé y se haga. Aunque también hay que tener y decirle a la ciudadanía con claridad y objetividad, la Asamblea Constituyente también es un riesgo, porque la Revolución Ciudadana también puede tener presencia allí y también puede llegar a tener la mayoría allí. Hay que entender estos temas, más allá de los intereses políticos, y que a todos nos interesa. A mí me interesa la Asamblea Constituyente para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, el propio Consejo de la Judicatura, la reforma de partidos que necesita el país. Pero hay que entender que esto puede ser, si no tenemos la fuerza verdadera, completa, definitiva para llevar a cabo un proceso transformador, podrían los malos ganar
la Asamblea Constituyente y la medicina ser peor que la enfermedad. Bueno, finalmente, ¿y qué tienen en agenda en la Asamblea, tanto en legislación y fiscalización, asambleísta Murillo, en estas últimas semanas? Miguel, en este momento estamos realizando en la Asamblea Nacional una agenda de acorde a los intereses de la Revolución Ciudadana. Lamentablemente tenemos una fiscalización a la carta, tenemos una fiscalización selectiva, no como debería ser, y lamentablemente nosotros en este momento estamos cruzados de brazos porque no podemos hacer más, ya que incluso temas importantes que se ha solicitado para que se puedan realizar están estancados, están en el congelador. Por ejemplo, yo tengo 2 proyectos muy importantes. El uno que es Ciencia por Experiencia, que es justamente para nuestros jóvenes, para poder conseguir su primer empleo, que todos sabemos que en el momento en que vamos a tocar la puerta para el primer trabajo, nuestro primer empleo, nos piden 2 cosas. El uno, tener experiencia, y el otro, tener juventud. La juventud la tenemos, pero la experiencia no, porque recién estamos saliendo de las universidades. Así que por eso yo propuse esta reforma, este proyecto, para que las notas sobresalientes de los jóvenes estudiantes puedan ser consideradas como experiencia laboral en el momento de conseguir su primer empleo. Otro tema tan importante también es la ley TEA, que yo la denominé así, pero es la ley para personas autistas. Está también en el congelador, porque son temas que no les interesan, pero no les interesa a quiénes, justamente a esta bancada, a este movimiento político que es la Revolución Ciudadana, mientras que la ciudadanía y todos los ecuatorianos piden que trabajemos por la economía, por la seguridad, por la educación, por la salud, pero lamentablemente en este momento en la Asamblea vivimos una dictadura por parte de la Revolución Ciudadana, en donde se hace lo que dicta la presidenta del Legislativo, y lamentablemente no podemos caminar más. Asambleísta Jorge Peñafiel, en la agenda legislativa y de fiscalización de estas últimas semanas, ¿qué debiera priorizarse y qué se está haciendo? Lo que debería priorizarse es la seguridad, el empleo y el desarrollo del país. Y es todo lo contrario que está haciendo. Están haciendo campaña. Nosotros, y precisamente comparto con Natalie la comisión de bases militares, por ejemplo, un tema tan necesario, tan importante, para darle respuesta inmediata, con fuerza, a las bandas criminales. Parqueado. ¿Qué es lo que dijimos? Procesemos, avancemos. Si hubiéramos ido al ritmo que quiere ir la presidenta de la comisión de bases militares, que precisamente también es de la Revolución Ciudadana, bueno, se trataría en noviembre, pues, ¿no? Sin ningún problema. ¿Gisela Garzón? Sí, Gisela Garzón. Se trataría en noviembre y después de haber escuchado a 600 representantes de la Revolución Ciudadana en la comisión y de miembros de la izquierda latinoamericana, que es lo que han venido haciendo. Han llamado casi que a todo el mundo, claro, del Grupo de Puebla, ¿no? Para que venga a hablar en contra de las bases militares. Ya no, a mí no me van a convencer de otra cosa. Yo estoy seguro que el país necesita las bases militares. Esa es una agenda, por ejemplo, que deberían impulsar, que se ponga ya el segundo debate, el segundo informe para el segundo debate. Tal vez no convocarlo, porque no vamos a alcanzar, pero al menos dejar ya establecido el segundo informe para el mismo. Y si no lo quieren hacer, pues al menos yo lo propondré en la comisión para que se dé. Esperamos evidentemente que eso sea una realidad y se pueda ya enviar a la presidencia de la Asamblea Nacional, y ya veremos con el próximo presidente de la Asamblea qué puede pasar. Empleo, necesitamos mejorar las circunstancias. Lamentablemente el país está en un momento electoral y todavía no hay ese impulso del sector privado de invertir, de mejorar las condiciones, de mejorar las circunstancias, porque está esperando a ver quién gana las elecciones para ver si invierte o no invierte, para ver si se lanza al riesgo o no se lanza al riesgo, para ver si estamos en la democracia o en la antidemocracia, para ver si es que hay oportunidades o simplemente nos vamos al hueco. Esa es de la pena en la que se encuentra la sociedad ecuatoriana en este momento. Bien, muchas gracias. La participación en la revista de Opinión Democracia, los asambleístas Natalie Murillo de ADN y Jorge Peñafiel de Construye. Temas de interés de lo que sucede o deja de suceder en la Asamblea Nacional. Muy gentiles. Gracias, Miguel. Igualmente, muchas gracias y buenos días, querido Miguel.
7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una cadena, luego pausa y posteriormente diálogo previsto con el penalista y académico Nino Casanelo sobre este pedido de la justicia en la Corte de Brooklyn, que ha formulado cargos este miércoles contra el prófugo de la justicia, el señor José Adolfo Macías, alias Fito. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Combatimos el crimen organizado y sus bandas delictivas.